Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a su programa Liderazgo y Coaching. Mi nombre es Giancarlo Bonacker, les doy la bienvenida y hoy platicaremos de un tema muy interesante y quizás poco conocido. Se llama los estados de ánimo. Bien, ok, entonces ya que regresen, nos sumergiremos en este tema tan interesante. Liderazgo y Coaching con Giancarlo von Nacher. Bien, pues les comentaba, hoy vamos a hablar de lo que son los estados de ánimo. Es un tema que quizás es muy poco conocido en el entorno laboral, pero no para los que somos coaches. Es un tema en el coaching muy, muy importante, porque como coaches nos dedicamos a perseguir juicios. Esa es una muy buena definición de lo que es un coach. Y cuando hablamos de juicios, vamos a ver cómo se relaciona justamente con nuestras emociones, ¿verdad? Yo hago un juicio y eso me lleva a una emoción. Y lo importante de una emoción es que nos predispone a la acción. Entonces, cuando estamos hablando en este tema de los estados de ánimo, muchas veces los confundimos con lo que es la actitud o incluso con lo que son las emociones, ¿verdad? Y vamos a ver cómo los estados de ánimo realmente pues es un estar en una emoción. Realmente no nos damos cuenta, pero estamos, digamos, profundamente enraizados en una emoción. Y lo importante de reconocer los estados de ánimo es que muchas veces pues nos imposibilitan el poder tomar acciones que nos lleven a conseguir los resultados. Bien, bueno, vamos a profundizar un poco más en este tema. Estados de ánimo que tiene que ver con emociones. Primero me gustaría definir qué son las emociones. Bien, fíjense que hay algo interesante con las emociones que siempre son disparadas, ¿sí?, por alguna interpretación, por algún evento, algún suceso. Y entonces en esa interpretación que yo le doy a ese suceso que está sucediendo, bueno, pues se dispara pues lo que es la fisiología, elementos químicos, bueno, que realmente nos dan la oportunidad, como dice la palabra emoción, a movernos, a tomar decisiones, accionar o incluso no accionar. Las emociones típicas que conocemos son 5 emociones, lo que es la alegría, lo que es el amor, y algunas que podemos a veces clasificar como negativas, pero que no es así, porque es interesante ver que las emociones son como una moneda que tiene una cara que nos posibilita, que podemos clasificarla como positiva, o podemos también tener ese lado negativo en la otra cara, negativo en el sentido que nos cierran posibilidades. Bien, entonces les platiqué de la alegría, del amor, como esas emociones que nos pueden posibilitar, y hay otras emociones, bueno, que digamos, malamente les llamamos a veces negativas, que son la tristeza, el miedo, ¿sí?, y la ira, ¿verdad? Estas 5 emociones, como la palabra nos dice, nos predisponen a la acción, a la toma de decisiones o incluso a tomar una decisión de no movernos, de no hacer algo, ¿de acuerdo? Y lo interesante con las emociones es que, como les decía, siempre las dispara, las gatilla, pues algún acontecimiento que yo interpreto y entonces me quedo en esa, o acciono o reacciono incluso químicamente o biológicamente con esa emoción, ¿verdad? Por ejemplo, si sucede algo repentino, un ruido estremecedor, bueno, seguramente me va a provocar seguramente miedo, ¿verdad? Y ese miedo me puede o paralizar o justamente moverme, accionarme para escapar si realmente pues veo la posibilidad y veo el peligro inminente. Bien, bueno, esa es la labor de las emociones en nuestra vida. Bueno, pero ahora lo que estoy hablando yo es de los estados de ánimo, y algo interesante con los estados de ánimo que tiene que ver con las emociones, pero fíjense que lo interesante de los estados de ánimo es que no necesitan, ¿sí?, que lo gatille un evento, una situación, ¿sí? Sin embargo, nos mantenemos en ese estado de ánimo y lo relevante de esto es que muchas veces no nos damos cuenta de en qué estados de ánimo pues estamos sumergidos, ¿verdad? No reconocemos
que algo lo está gatillando, porque no es necesario, pero pues estamos ahí sumergidos en ese estado de ánimo. Les voy a dar algunos ejemplos de estos estados de ánimo que también podemos clasificarlos como negativos en el sentido de que nos cierran posibilidades, o podemos clasificarlos como positivos porque justamente nos dan la posibilidad de buscar opciones, de conectarnos con emociones que nos llevan a lograr lo que necesitamos lograr. Bien. Ok, miren, por ejemplo, estados de ánimo que nos cierran las puertas, resignación, ¿sí? Seguramente han oído hablar de esta palabra, la han vivido, quizás no la han reconocido, lo que es desesperación, lo que es resentimiento, ¿sí? Lo que es arrogancia. Bien, bueno, esos son estados de ánimo en los que muchas veces podemos estar sumergidos y sin darnos cuenta. Y pues digamos, lo importante de esto es que pues si no nos damos cuenta, ahí vamos a estar sumergidos. Bien, bueno, y estados de ánimo que nos posibilitan, que nos abren puertas, que nos conectan con emociones en las que podemos lograr lo que nos proponemos, son la ambición, ¿verdad? La serenidad, la aceptación, la seguridad. Bueno, son estados de ánimo que realmente el líder, que este programa le llamamos liderazgo y coaching, me gusta mezclar los dos temas porque el líder tiene realmente que ser un buen coach, en el sentido de que reconoce, hablando de los estados de ánimo, reconoce el estado de ánimo en el que está su grupo sumergido, o incluso él mismo. Y si son estos estados de ánimo que hablábamos del resentimiento, de la resignación, pues no se va a mover su equipo, ¿verdad? Y si lamentablemente él es el que está en esos estados de ánimo, bueno, pues son contagiosos. Entonces su grupo va a irse sumergiendo en estos mismos estados de ánimo que les van a cerrar posibilidades de lograr lo que se propone. Bien. Ok. Bien, me gustaría entrar un poquito a esta definición que les di de estos estados de ánimo. Por ejemplo, resignación. Bueno, resignación tiene que ver justamente con que pues no veo posibilidad, no veo de que si yo hago algo voy a conseguir algo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer un corte. Cuando regresemos les voy a platicar un poquito más de estos estados de ánimo y sobre todo les voy a pedir que hagan un ejercicio donde ustedes puedan reconocer cuáles son esos juicios, porque el estado de ánimo tiene que ver con esos juicios que yo hago sobre mi futuro. Bueno, entonces ya que regresemos, nos sumergiremos más en este tema apasionante. Liderazgo y coaching. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Hola a todos, los saludo, mi nombre es Úrsula Kate. Quiero invitarte a que me acompañes todos los sábados a las 11 a.m. en mi programa Un Espacio para Mentes Positivas, en donde aprenderemos a cómo incrementar tu autoestima, hablaremos un poco de la ley de atracción y también qué tipo de mentalidad debes de tener para tener éxito y atraer el dinero a tu vida. Vamos a cambiar tu mente de una mente pobre a una mente rica. Sí, te invito a que me acompañes este y todos los sábados en Un Espacio para Mentes Positivas. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Entre Finanzas e Impuestos TV.
Aprendizaje con entretenimiento. Liderazgo y coaching. Regresamos. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Les comento el tema que estamos viendo hoy son los estados de ánimo. Y hemos venido comentando cómo es importante para un líder reconocer en qué estado de ánimo está sumergido él, o su equipo, o ambos. Y el líder, pues, en mi punto de vista, tiene la responsabilidad de sacar a su equipo de estos estados de ánimo. Les daba algunos ejemplos de estados de ánimo que realmente nos cierran como posibilidades, como organización, como persona, como equipo de trabajo. Uno de ellos es la resignación. Fíjense que si yo interpreto de que realmente la situación es realmente inmanejable, que por más que me esfuerce no voy a conseguir realmente mejorar los resultados, entonces voy cayendo en ese estado de ánimo de la resignación, ¿verdad? Entonces ya no encuentro posibilidades, me resigno, como dice la palabra, a que mejor ya ni me esfuerzo, mejor pues me quedo en ese estado de ánimo. Y algo importante con los estados de ánimo es que no nos damos cuenta que estamos sumergidos en esos estados de ánimo y pues nos imposibilitan a lograr lo que nos proponemos. Otro es el resentimiento, que también es muy común en las organizaciones, ¿sí? Cuando realmente yo siento que la otra área no me apoyó como yo debería, como yo pensaba, cuando quizás mi jefe pues no me tomó en cuenta, o quizás cuando mis clientes no me responden en el tiempo y forma que yo quisiera que me respondieran, bueno, voy cayendo en ese estado de ánimo del resentimiento, y con esto pues viene el enojo, viene la ira, y me quedo atrapado en ese estado de ánimo, ¿sí? Y entonces mi accionar, mis posibilidades de hacer algo diferente se ven muy limitadas. Arrogancia es otro estado de ánimo poco conocido, lo podemos identificar, claro, pero muchas veces no reconocemos que nosotros estamos sumergidos en ese estado de ánimo donde realmente no veo que la aportación de mi equipo sea significativa. Yo siento que lo sé todo, ¿verdad? No acepto opiniones diferentes a las mías. Y entonces, bueno, pues en ese estado de ánimo que no reconozco, porque ese es mucho el problema en los estados de ánimo, es como estar dentro de un océano, el pescado pues no sabe que está sumergido en el agua, ¿verdad? Es su estado natural. Pues así son los estados de ánimo, así estamos de sumergidos y no nos damos cuenta que estamos empapados en ese estado de ánimo. Bien, pero por otro lado hay estados de ánimo que realmente nos posibilitan, nos abren las oportunidades. Por eso es bien importante, como líderes, como individuos, como personas, bueno, poder reconocer en qué estado de ánimo estoy y realmente qué es lo que tengo que aprender para poder moverme de un estado de ánimo a otro. Por ejemplo, si estoy en el de la resignación, fíjense qué interesante que la única manera de salir de ese estado de ánimo es con la ambición, ¿verdad? Con decir, ok, pues no, esto no es algo, digamos, fatal en el sentido de que no hay posibilidades, sino que sí tengo posibilidades de cambiar la situación, ¿verdad? Y bueno, pues lo que hemos vivido ya poco más de 2 años de la pandemia, pues ha hecho que muchas organizaciones, muchas personas, pues podamos caer en algún momento o muy permanentemente en un estado de ánimo de la resignación. No, pues las ventas no se van a dar, no, pues mis clientes no tienen presupuesto, no, pues no puedo hacer nada, ¿verdad? Y si me conecto con la ambición, bueno, pues voy justamente a decir, bueno, voy a aprovechar que ahora los clientes no me reciben en sus oficinas, que puedo entonces coordinar videoconferencias y de una forma más rápida, si logro conectar con clientes potenciales, bueno, pues puedo justamente tener más posibilidades de entrevistarme con gentes que me conozcan, que les haga yo propuestas, ¿de acuerdo? Algunos restaurantes lo hemos vivido, bueno, pues no quedándose en la resignación, boom, evolucionaron muy interesantemente en lo que es el servicio de entrega a domicilio, ¿verdad? Entonces, bueno, como esos casos, pues seguramente ustedes podrán pensar en muchos de esos casos que nos ilustran justamente cómo pasar de un estado de ánimo que nos cierra posibilidades a uno que nos posibilita. La desesperación podemos cambiarlo por serenidad, decir, bueno, ok, no me voy a desesperar, esto lleva tiempo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer mientras? Me preparo, estudio, ¿sí? Ok, le doy tiempo a mi equipo de que madure, de que realmente domine las funciones que les estoy pidiendo
que puedan hacer. Yo incluso me puedo involucrar a capacitarlos y demás. Vean qué interesante es cómo de un estado de ánimo que nos cierra posibilidades podemos pasar a otro que justamente nos lleva al aprendizaje, al crecimiento. Cuando hablamos del resentimiento, ¿sí? Cuando yo estoy enojado porque el otro no hizo, no cumplió mis expectativas, o yo mismo estoy resentido conmigo mismo por no cumplir mis expectativas, bueno, puedo cambiar a un estado de ánimo donde pues acepto la situación. Ok, lo acepto, esto lo puedo cambiar, ¿no? Ok, lo acepto, esto lo puedo cambiar, sí, entonces me conecto con la ambición de nuevo y pues a moverse, a cambiar las cosas. Bien, y cuando hablamos de la arrogancia, un estado de ánimo que posibilita salir de ese estado de ánimo es confiar en su gente. Ok, pues seguramente mi gente tiene algún punto de vista que yo no he visto, los voy a escuchar, cierro ese estado de ánimo de la arrogancia, me abro a la confianza, a escuchar, ver puntos de vista, ver posibilidades, ¿de acuerdo? Muy bien, algo interesante con los estados de ánimo es que, comparado con las emociones, es que los estados de ánimo, como les decía, no requieren un evento, un disparador, algo que lo gatille, ¿verdad? Y algo también interesante que lo diferencia es que el estado de ánimo yo puedo estar ahí permanentemente mucho tiempo. La emoción, por el contrario, no. La emoción, algo lo dispara, yo interpreto químicamente o biológicamente, hay algunas hormonas que se segregan en mi organismo que me producen miedo, me produce alegría, ¿verdad? Pero es temporal, es muy corto su duración. Por ejemplo, pensemos en la alegría, un gol de mi equipo. Bueno, pues en ese momento pues está la euforia, la alegría, ¿verdad? Pero pum, inmediatamente pasa y sigue la vida, sigue el partido en este caso, y bueno, siguen esas respuestas a las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, una tiene una duración corta, la otra realmente tiene una duración mucho mayor. Una puedo identificar muy claramente qué lo está disparando cuando hablamos de las emociones, y en cambio el estado de ánimo no lo reconozco, estoy tan sumergido que no reconozco que está disparando justamente esos estados de ánimo. Bueno, y después del corte los espero para hacer un ejercicio que nos va a ayudar justamente a que ustedes puedan tratar de ir identificando en qué situaciones están en cuanto a los estados de ánimo. Acá los espero. Liderazgo y coaching. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, hola, ¿qué tal, familia? Me da muchísimo gusto saludarlos e invitarlos a que nos acompañen entre Finanzas e Impuestos TV a disfrutar de Magañísimo. Magañísimo será el show de espectáculos que presentaremos todos los sábados para ustedes en punto de la 1 de la tarde, y espero que nos hagan el favor de acompañarnos porque tendremos para ustedes preparados entrevistas, reportajes, muchísimo chisme y por supuesto noticias de actualidad en la farándula, la hispanoamericana. Luego entonces los esperamos en este canal, entre Finanzas e Impuestos TV, Magañísimo para ustedes con lo mejor de la farándula y los espectáculos los sábados a la 1 de la tarde. Los esperamos. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez los invita a que cada martes a las 11 de la mañana nos acompañen en su programa Entre Finanzas e Impuestos. Un programa creado para ustedes y en el canal también creado para ustedes, Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Los esperamos. Hola a todos, mi nombre es Giancarlo Bonacher y tengo el gusto de invitarlos a este programa que le estamos llamando Liderazgo y Coaching. Un programa que espero que se lleven muchas herramientas que les ayuden a mejorar la relación que tienen con sus colaboradores, la influencia que pueden ejercer con ellos y obviamente con esto los resultados. El programa será los sábados a las 12 de mediodía en este gran canal que estamos lanzando, Entre Finanzas e Impuestos TV.
No se olviden, los espero en el programa Liderazgo y Coaching los sábados a las 12 en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Los espero. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Liderazgo y Coaching. Regresamos. Bienvenidos. Estamos hablando en este programa de liderazgo y coaching de lo que son los estados de ánimo. Les he venido diciendo que es un tema poco conocido quizás en el entorno laboral, pero muy conocido en el mundo del coaching. Bien, y lo que yo pretendo un poco también con estos programas es ayudarle a los líderes, bueno, a tomar ciertos elementos, distinciones, les llamamos nosotros, capacidades que tiene un coach para llevarlo a la vida profesional. Bien, entonces hablando de los estados de ánimo, los voy a invitar a hacer un ejercicio donde hay dos letras que quiero que identifiquen. Una es la I, ¿verdad? La I de lo que yo me imagino. Bueno, en ese me imagino es lo que yo anhelo, mi expectativa, lo que yo deseo, ¿sí? Y la otra letra es la R, la realidad, ¿verdad? Lo que realmente tengo, no tengo, he logrado, no he logrado. Entonces, imagínense esta ecuación donde la I es igual a la R, ¿verdad? Pero también imaginen donde la I es diferente a la R. Esto es lo que yo me imagino, lo que yo deseo, mis expectativas son diferentes a la realidad en la que estoy. Yo les preguntaría qué emociones surgen en ustedes cuando la I es diferente a la R. Bien, lo que ustedes anhelan, lo que ustedes desean, sus expectativas, bueno, pues no les están logrando. Hay una I diferente a la R. Bueno, seguramente esto les va a traer ciertas emociones que podemos llamar como negativas, ¿verdad? Que quiero en esta definición de emociones y estados de ánimo, quiero llevarlos a interpretar de que realmente son estados de ánimo donde están ustedes sumergidos ahí y se sienten quizás frustrados, se sienten resentidos, sí, muchas veces incluso ya como pues desesperados, ¿sí? Enojados, ira y demás, ¿verdad? Quizás resignación porque dicen, bueno, pues no veo cómo realmente lograr lo que yo me propongo. Bueno, pues a esta ecuación le llamamos liderazgo saludable. ¿Por qué? Porque un líder no puede liderar a su equipo si está inmerso en estas emociones. ¿Bien? Ok, entonces el líder tiene que hacer algo para salir de ese estado mental donde está esa frustración, esa ira, ese resentimiento, esa resignación. Yo les preguntaría qué pasa o qué emociones están conectadas en ustedes cuando esa I de lo que ustedes se imaginen, anhelan, desean, sus expectativas es igual a la realidad. O sea, la ecuación está igualada, ¿verdad? Bueno, seguramente me responderán que si lo que yo anhelo, lo que yo está ahí, de lo que yo me imagino, lo que yo deseo y demás es igual a la realidad, seguramente entonces estarán pues en la alegría, ¿sí? En la satisfacción, ¿sí? En la paz, la tranquilidad y demás, ¿de acuerdo? Entonces es importante que el líder pueda igualar esta ecuación. Ahora yo les preguntaría cómo podemos igualar esta ecuación. Esta ecuación tiene dos variables. Eso quiere decir que yo puedo moverme ya sea en la I o en la R. En la I de lo que me imagino, anhelo, deseo, o en la R de lo que es mi realidad. ¿Qué pasa si yo trabajo en lo que es la I? Bueno, eso significa que realmente empiezo un poco a bajar mis expectativas o a decir, bueno, pues esto que yo anhelaba, deseaba, pues no es posible, por lo menos de momento. Y entonces ajusto esa I, ¿verdad? Y ajustando esa I, logro igualarla con la realidad. Y entonces empiezo a generar esos estados de ánimo, ¿sí? De satisfacción, de alegría, de paz, ¿sí? Amor quizás, ¿verdad? Tranquilidad y demás. Pero obviamente también podemos trabajar en la R. Podemos decir, yo no voy a renunciar a esos anhelos, a estos deseos, a esto que me imagino, a estas expectativas. Entonces me conecto con la posibilidad realmente de cambiar mi realidad, ¿verdad?
Y entonces, justamente, me conecto con estados de ánimo que realmente me abran posibilidades, con la ambición, ¿sí? Con realmente, pues, esa confianza, esa seguridad de poder realmente, pues, saber que si trabajo yo duro en eso y si tengo sobre todo esa actitud, ese estado de ánimo, puedo lograr esto que es la I de lo que yo me imaginaba, lo que yo anhelaba y demás. Y entonces yo les voy a invitar que ahí donde están en casa, ¿sí? Terminando el programa, puedan hacer un ejercicio bien interesante, como de introspección para ustedes mismos, que hagan una lista poniendo esta I diferente a R, hagan una lista de al menos 5 cosas donde su I, lo que se imaginaban, su expectativa es diferente a la R, ¿verdad? Y entonces, pero que sean cosas realmente significativas, que justamente les produzcan estas emociones, ¿sí? Estos estados de ánimo de insatisfacción, de ira, de frustración, de resignación, ¿verdad? Y pues ya sea de su vida laboral, de su vida personal, de sus relaciones, ¿sí? Sus posesiones, en fin, lo que ustedes quieran poner, pero que sean tan significativas que les lleva a esos estados de ánimo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que algo interesante que va a suceder cuando hagan esta lista es que van a poder realmente tomar decisiones. Decir, ok, ¿qué hago con esta situación que pues me produce todo esto que estoy comentando que no me gusta? Bueno, pues puedo tomar la decisión de ajustarla ahí o de realmente empoderarme e ir a mover la R. ¿De acuerdo? Y es una manera bien clara de poder identificar en qué estado de ánimo estoy y sobre todo identificar qué juicios estoy haciendo sobre mi futuro que me tiene sumergido en alguno de estos estados de ánimo, ¿sí? O en varios de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que este tema haya sido de interés. Mi nombre es Giancarlo Bonacker. Me gustaría tener comunicación con ustedes para si tienen alguna inquietud, alguna duda. Hoy hablamos de este tema que es fascinante, que es los estados de ánimo, un tema poco conocido, como les comentaba, en el entorno laboral, pero que en el entorno de los coaches, pues es nuestra materia prima para poder ayudar a nuestros coaches, a nuestros clientes, pues a reconocer esos estados de ánimo y poder ayudarlos a que identifiquen con qué se tienen que conectar para ellos mismos salir de esos estados de ánimo por algunos posibilitadores. Muy bien, pues nos vemos en el próximo programa de Liderazgo y Coaching. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.